¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta tarde estamos nuevamente aquí en el espacio de religión, sexo y política con la segunda parte de la serie que hemos iniciado acerca de Colombia. Religión, sexo y política es el nombre que le damos a una conversación sobre los temas importantes. Son temas sobre los cuales toda la ciudadanía debe hablar. Estamos en Latinoamérica, pero nos interesa el mundo. Hablamos de religión porque la religión es lo que configura la autoridad. Hablamos de sexo porque es el camino hacia la superación del patriarcado. Hablamos de política porque en una sociedad saludable las cosas se discuten. Los problemas y conflictos no se barren y esconden por debajo del tapete. En una sociedad saludable, Bruno no tiene que exiliarse, no tiene que irse a vivir entre las paredes de su propia casa. ¿Vieron la película de Disney? El personaje Bruno. No se habla de Bruno en esa película porque esa película representa una Colombia enferma. Y una Colombia enferma es aquella donde no se habla de Bruno, que dijimos que era una metáfora de la historia y los hechos que no queremos ver. Vivir entre las paredes de su propia casa es entonces una metáfora de los desplazados y los exiliados de Colombia. Los exiliados de Colombia y su encanto, pura violencia disfrazada. En Colombia sí hay un encanto, pero está en peligro, como en la película de Disney. Hoy hay gente queriendo tumbar al gobierno del pueblo, el gobierno de Márquez y Petro. Entonces, en una sociedad saludable se habla de religión, sexo y política y se resuelven los conflictos a través del diálogo y no de la guerra. Pero ¿cómo podemos dialogar con gente terraplanista? O sea, gente que no sabe nada de política, pero cree que sabe mucho, que está muy preocupada y opinando, pero sus opiniones son las mismas opiniones de Vicky Dávila de Génico. ¿Qué significa eso? Que es increíble, pero bueno, aquí hay un límite y ese es el desafío de nuestra época. Hemos abordado este desafío como el reconocimiento del imperio de la mentira y la distorsión del poder de la palabra. La distorsión de las palabras en general, que a gran escala se convierte en un problema gravísimo, un problema, un síntoma de autodestrucción, una alarma de un virus en el sistema. Hay gente que le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, dirán los despistados. La Biblia y sus confusiones. Todo el que les hable de lo malo y lo bueno los está manipulando. Volvamos. El diálogo necesita que las personas aprendan a hablar. Y lo que la gente no sabe es que el lenguaje tiene niveles de complejidad. Estos niveles, las diferentes dimensiones del poder del lenguaje, es lo que genera los fenómenos de manipulación, de control, dominación, procesos dictatoriales, de imposición de sistemas jerárquicos, donde unos pocos son privilegiados y la mayoría la pasan muy mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mucha obediencia, Dios mío, mucha obediencia. Nos conformamos rápidamente con que el rico sea más rico y el pobre sea pobre y ya. Entonces, si fuéramos todos obedientes, siempre habrá ricos y pobres, y no la sociedad que quería Jesús, el reino de Dios, justicia, paz y gozadera. Pero es que donde hay ricos no hay paz. Es que mire, más fácil es un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos, que es aquí en la tierra, ¿no? ¿Les dijeron que es en el cielo? En fin, no soy yo ni el comunismo el que fundó esta idea de un sistema sin ricos. Fue Jesús. El reino de Dios es un sistema sin ricos. Este es su horizonte utópico. La ética del reino está construida a partir de valores que suponen la transición de un sistema de dominación a uno de liberación y paz. Si no, Jesús no habría dicho, por ejemplo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Solo hay pacificadores en un sistema donde hay guerra. Por eso sabemos entonces que los valores del reino proyectan una transición en la que se debe construir una sociedad en paz. Justicia, paz y gozadera. Mundial. Estamos en Colombia, pero nos interesa Latinoamérica. Estamos en Latinoamérica, pero nos interesa el mundo. La construcción de esta perspectiva global es muy importante aquí en nuestro canal. Se trata de la construcción del cuerpo humano global, que entre cadenas gime, como dice el himno de Colombia. La humanidad entera, que entre cadenas gime,
comprenden las palabras del que murió en la cruz. Es un himno futurista. La humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz. Y hay que decir entonces, desde la tragedia del pueblo colombiano y del planeta en general, que la gente realmente no ha entendido las palabras del que murió en la cruz, ¿o sí? Entonces, lo interesante de todo esto es que todo hace parte de una narrativa, de una historia. Me refiero al cristianismo histórico, que se apropió de la historia de Jesús, el que murió en la cruz, y lo transformó en el Dios imperial que necesitaba Roma para gobernar y dominar el mundo. Pero esto que estoy diciendo no cuadra mucho con la historia que hemos aprendido, ¿verdad? Es que nos han mentido. El domingo, hace 8 días, hablamos sobre las mentiras y cómo nos han mentido en todas las áreas de la existencia humana, en la familia, en la escuela, en la prensa, en la religión. Es la crisis de la palabra en sus 4 dimensiones. Una de las consecuencias de estar expuesto, como hemos dicho, a sistemas de mentiras por tiempos prolongados es que ocurre un daño cognitivo. La persona pierde un poco o bastante, depende del caso, pierde la capacidad de construir conocimiento. Y tenemos que insistir en la construcción de conocimiento, insistir en que sí es posible conocer nuestro mundo, la historia, que sí es posible reflexionar sobre la religión y sus dogmas. Sí es posible, tiene que ser posible. Si no, estaremos condenados a la manipulación y a la guerra y por lo tanto a la autoextinción. Entonces, educativamente tenemos que afirmar lo que ya no es obvio porque nada parece ser obvio y esto es un efecto de la enfermedad que padecemos, de restarle valor a las palabras, de torcer la verdad a mi antojo. Es por esto que la impunidad de los genocidas en Latinoamérica y en Colombia le hace mucho daño a las naciones, le hace mucho daño al país. La impunidad es la legitimidad de la mentira. Entonces nos toca comenzar a decir cosas obvias, que la tierra es redonda, que el racismo es crimen, que la fobia a la diversidad mata, que las mujeres también son seres humanos, que el colonialismo es atraso y muerte, que el nazismo y el fascismo son virus de autodestrucción planetaria, etcétera, etcétera. Estas son cosas básicas, pero como estamos en crisis de la palabra, no hemos podido construir los espacios necesarios para ponernos de acuerdo sobre estas cosas elementales. Hablemos entonces del engaño de la religión. Cómo la enfermedad de la palabra distorsionada se despliega en la religión. Porque como dijimos, la religión es la que construye valores y autoridad. Y esta idea de autoridad y valor es la que construye el sistema político y determina cómo vamos a vivir en esta sociedad. Entonces, si la religión está corrompida como lo está, entonces la sociedad entera sufre una crisis ética. Alguien dirá, mi religión no está enferma. Nuestra iglesia es de sana doctrina. Déjenme contarles algo sobre Bruno. En la Iglesia Católica hay muchos problemas, pero quizás el peor es la pedofilia. ¿Quién puede negar que la pedofilia es un problema católico? Déjenme contarles algo sobre la Iglesia Evangélica. También tiene muchos problemas, pero el peor son los pastores abusadores y ladrones. ¿Quién puede negar que los pastores evangélicos en general tienen problemas con las mujeres y con el dinero? ¿Por qué es que la sana doctrina incluye generalmente el abuso sexual y la corrupción financiera? Presuntamente. Entonces yo diría, si la religión estuviera enferma, supongamos que la religión está enferma, como venimos diciendo, si ella lo está, nos habría transmitido una idea enferma de autoridad. Y esa idea retorcida de autoridad habría creado una sociedad desigual, que fuera machista, clasista, racista y fóbica de la diversidad. Esto si la religión estuviera enferma. Pero entonces uno va a ver la sociedad y ¿qué? Machista, clasista, racista, desigual y fóbica de la diversidad. Entonces miremos, todo científico social sabe que el bienestar de una sociedad depende del estado de su producción de valores y los valores se producen en la religión y en los mitos. Y si la religión está corrompida, toda la sociedad se corrompe.
Entonces, el fiscal general de la nación que debería fiscalizar, vigilar e investigar a los criminales en Colombia está aliado del Clan del Golfo, presuntamente. El Clan del Golfo, que es el nieto de don Jacinto, el abuelo paramilitar Chulavita. Lo que hay que preguntarnos es, por tanto, ¿cuál fue la religión que le dio origen a una serie de partidos políticos? En la época de Jesús diríamos facciones religiosas. Pero ¿cuál fue la idea, cuál fue la religión que le dio origen a estos partidos? Que se encargaron de articular una acción sistemática e histórica completamente saturada de violencia. Es que la violencia en nuestro país ha sido descomunal, tanto que inclusive hay una época que se bautizó la violencia. Lo que ustedes no saben quizás es que la violencia es un nombre en clave para esconder a la élite que estuvo por detrás del asesinato entre liberales y conservadores en la década del 50 en nuestro país. La represión y la violencia tienen que ver con una idea que las apoya, y esta idea es religiosa. Es más, esta idea es cristiana. Fíjense, la idea de eliminar toda rebeldía o la idea de exaltar la violencia. Se exalta tanto la obediencia que esta constituye uno de los valores de la vida religiosa consagrada. Pobreza, castidad y obediencia. Obediencia y rebeldía, esta es la cuestión. Si queremos entender por qué el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, arrasó a los manifestantes, les sacó los ojos, los descuartizó, los metió en bolsas, hay que entender la idea profunda que apoya tamaña violencia. Esta violencia que la sociedad cristiana aplaude está basada en la creencia de que los manifestantes son rebeldes, que son en realidad representantes ocultos de la guerrilla. ¿Y qué es la guerrilla? La guerrilla es el símbolo de la rebeldía en Colombia. Ahora bien, la manera como lidiamos con la rebeldía en Colombia tiene que ver con los valores de la religión cristiana. Entonces hay que preguntar, ¿será que la violencia sí está justificada en la Biblia? Y miren, aquí vamos a tener que hablar de Dios y de la religión, pero no se preocupen que no vamos a hablar del Dios absoluto, el ser que es pura luz, conciencia, luz y eternidad y amor. No, de eso no podemos hablar. De lo que vamos a hablar aquí es de los seres que se hacen pasar por el Dios absoluto. Y Yahvé es uno de ellos. Nuevamente, esto no les suena mucho, ¿verdad? Es que nos han mentido en la escuela, en los centros de formación del saber, incluyendo los seminarios y las facultades de teología. Y es que la actualización de la información teológica ya ha comenzado hace mucho tiempo, pero se queda represada en los centros de acumulación del saber, o sea, las universidades, las revistas académicas y los costosos libros de un mercado académico capitalista. Pero ¿qué es lo que sabemos en esta actualización de la teología? Que la Biblia es una colección de discursos en los cuales hay seres míticos, seres divinos y celestiales, los cuales no pueden agruparse todos bajo el mismo nombre. Y una de esas representaciones de Dios es Yahvé, un ser que suplanta al Dios absoluto. Y ustedes me preguntarán, ¿tú cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabemos que Yahvé es un suplantador del Dios absoluto? Porque un ser de amor, de luz y de plena conciencia no le puede pedir a un rey que vaya y asesine y acabe con otro pueblo, ¿o sí? Leamos el primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 3, donde Yahvé le ordena a Saúl destruir al pueblo de Amalek. Y le dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Ustedes creen que un ser divino de luz y amor es capaz de ordenar un genocidio? Pues si usted ha estado expuesto por mucho tiempo a sermones de pastores y curas de iglesias cristianas, es probable que usted me diga sí, que Dios es Dios, que Él tiene derecho a hacer lo que quiera. ¿No ve que es Dios? Entonces miren lo grave. La gente que ha estado expuesta por mucho tiempo a esta mentira, o sea, la mentira de que Dios puede hacer lo que le da la gana y ordenar un genocidio y todo bien, porque esto es lo que acabamos de leer. Yahvé le dice al rey Saúl que vaya y arrase y asesine sin ninguna piedad a hombres, mujeres, niños, animales. Yahvé lo justifica diciendo que Amalek era un opositor de su pueblo. Y listo, ya está justificada la masacre.
Y nos han leído todos estos textos de la Biblia diciéndonos que ese ser que le pide eso al rey Saúl es Dios. Entonces, estas personas tienen una dificultad enorme de comprender la divinidad como conciencia, amor y luz. Para ellos, en cambio, la distorsión cognitiva les lleva a pensar a Dios como un ser todopoderoso, más o menos como un mafioso, como Uribe. Uribe es Dios, como le dijo el abogado Cadena Monsalve mientras intentaba sobornarlo. Miren, ustedes la frase "la ley soy yo" la han escuchado. La frase "el Estado soy yo" es generalmente una frase que la dicen los dictadores. Y generalmente estos dictadores son muy devotos de Dios, de este Dios genocida justamente. Y este Dios genocida está en la Biblia, como vimos. Y es por eso que es muy fácil decir que el Dios verdadero sí sería capaz de ordenar que arrasaran a otro pueblo, porque la Biblia lo dice, palabra de Dios. En este momento, la lógica humana no es capaz de pensar, un momento, ¿este Dios no es pues el creador de todo? ¿No es acaso el creador de mi pueblo y del otro pueblo también? Pero no, en nuestra mente distorsionada, en este momento Dios se territorializa, toma partido con una parte de su creación. Y miren, esto es muy delicado porque este acto aparentemente mítico e inofensivo en el que las religiones nos dicen que su Dios tiene unos elegidos, ese es el mismo acto en el que se instaura una sociedad clasista, en donde unos son privilegiados, los elegidos, y otros no. Y es como si Dios se volviera hincha de un lado, de un equipo y no del otro. Y siempre pensamos que Dios está de nuestro lado, ¿no? ¡Ja! Sigamos pensando así que con ese pensamiento vamos a llegar lejos. Es por esto que una persona como Luis Miguel López, representante de la Cámara del Partido Conservador y misionero, y muchos otros cristianos no entienden por qué el embajador de Colombia ante la OEA diría que las iglesias difunden discursos de odio. Pero es que las iglesias hasta hoy no han reflexionado suficientemente sobre los discursos de odio que se encuentran en la Biblia y cómo estos discursos proyectan una familia disfuncional, tóxica y violenta. La familia disfuncional, tóxica y violenta será el tema entonces de nuestra próxima conversación en religión, sexo y política. Muchísimas gracias.